7 de la mañana con 8 minutos. Ya tenemos el contacto con Alfonso Rollero, consultor en manejo de crisis y comunicación política. Alfonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Un Café con JJ. Te saluda Omar Jaén. Jimmy está en temas personales, pero también te envía un saludo. Estamos aquí en contacto por interno. ¿Cómo has estado, Alfonso? Buen día. Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación. Y más bien pido disculpas por no haber ido a la cabina. Me hubiera encantado hablarlo personalmente, pero la tenemos pendiente. Es quizás uno de los rezagos de la pandemia que es positivo, ¿no? El hecho de que las videollamadas se nos hicieron costumbre, ¿no? Así es bueno porque hay mucha gente que ahora puede hablar que antes no podía hablar, que por motivos tal vez de distancias o tal vez pues inclusive de valentía no tomaba esa actitud, pues y ahora lo puede hacer. Me quedo mal. Es verdad. Alfonso, a ver, linda sábana que se nos viene, parece colcha de tigre. ¿Cómo ves esa papeleta que hoy se va a completar? Ojo, que hoy se completan los 17 binomios, van a hacer su aceptación. Ojo, hasta el viernes hay chance de hacer alianzas, pero ¿qué será? Una, dos, a lo mucho. Igual tendremos más de 10 candidatos. ¿Cómo tomar eso desde el punto de vista de nuestra democracia y nuestro frágil sistema político? Mira, mi querido Omar, yo no quiero sonar repetitivo porque en estos últimos días he ahondado mucho en que es necesario tomar o tener otra posición ciudadana, tanto los ciudadanos como sociedad civil, sino también la academia. Esto no puede suceder, las condiciones del país son muy graves. Esto no es solamente un problema de los políticos. Yo veo tal vez tres cosas que se me ponen a tal vez en el tablero frío analizando la situación. Número uno, esto nos demuestra una gran inmadurez política. Es imposible que vayan 17 caballos ganadores a una elección. Eso no es probable, no es posible, es muy confuso para quien está dentro de la carrera, así como también para el que es el espectador de la carrera, que vendría a ser el votante, que le vendría a ser más complicado, como tú bien dices, poder inclusive ver esa sábana al momento que tenga que ejercer el voto. La segunda, esto demuestra también una debilidad en los partidos políticos. Entonces significa que nuestra calidad de políticos no es la mejor, pues. Y si hablamos de que las condiciones son severas o complicadas en el Ecuador, nosotros tenemos que poner nuestro mejor jugador, a nuestra mejor jugadora, para poder tener posibilidades de ganar ese partido. Y la tercera es que hay un conjunto de normas que circundan tal vez a los partidos políticos y a las elecciones que no cumplen su rol eficiente. Vemos cómo hay sectores productivos que están hiperregulados, pero el sector de la política, que podría hacer bien, pero continuamente deja de hacer tanto bien y a veces hace mal, no tiene regulación completa o no tiene una regulación ajustada a la realidad, porque tal vez el gran denominador común de estas tres cosas, Omar, y con esto termino, puede ser que parecería que están totalmente en desintonía o desconectados con lo que realmente necesitamos los ciudadanos. A nadie le interesa ver 17 propuestas, nos interesa ver una o dos para poder elegir, porque el ciudadano sí tiene que tener el poder de la elección, porque sin duda pues ese es el mandato, porque nosotros no venimos a ser gobernados por políticos, los políticos vienen a hacer caso o ser obedientes con lo que el ciudadano quiere, porque justamente ese es ganarse la simpatía de aquellos, ¿no? Recuerdo que en el 2007, no me acuerdo si fue la revista Times u otra revista, y puso como personaje del año y era un dedo apuntando al lector, porque era el boom de las redes sociales. Decía, tú estás haciendo el cambio en el mundo. 10 años después se preguntaba en la misma revista Times, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos convertimos en esto? Por todos los problemas que generan las redes sociales. En estos momentos ya los especialistas hablan sobre una saturación informativa en las redes sociales. Ahora, tú acabas de decir, no queremos escuchar 17 propuestas, pero es que las vamos a escuchar aunque no queramos, porque la franja de publicidad que tiene el CNE tiene que dársela, digamos, que haya 15 binomios. A los 15 candidatos vas a tener que darle, por lo menos en los medios tradicionales, espacio, por no decir en las vallas publicitarias. ¿Cómo va a ser esa intoxicación informativa que vamos a vivir en los próximos meses? Yo pienso que es selectiva, porque mucha gente va a cambiar, no le interesa. A la gente no le interesa la política, Omar. Hay muy pocos que nos interesa la política. A los ciudadanos les interesa estar mejor o no estar peor. Pero realmente el círculo informado, al que le interesa la política y el desgrande, el círculo rojo, somos a pocos, ¿sí? A pocas personas, pero a esas pocas personas que nos podría importar eso, porque la otra gente está batallando su día a día, no es porque no tiene ganas, porque porque las tiene muy complicadas y tiene que ver cómo puede sacar el día de su trabajo y ver cómo alimenta a su familia. Esa es la realidad de la mayoría del Ecuador, pues.
y no siendo ciegos ante ello, uno no, pues me parece a mí demasiado irrespetuoso de la clase política, que no se puedan poner de acuerdo para hacerle la vida más fácil al ciudadano, que ya la tiene complicada, inclusive con cortes de luz que casi que nos pegan los dientes ya mismo, pues Sí. no, esto va a suceder. Entonces, la situación del país obliga a otro tipo de acciones. Y es por eso tal vez la indignación cuando uno hace estos comentarios, dice, bueno, no, ya no, uno no puede esperar más de los políticos o menos de los políticos, ni siquiera se pueden sentar para tomar una posición común. Porque como digo, la situación del país no es que solamente es un tema energético, que hay un problema. El problema del país es profundo, es económico, es de los servicios públicos, es el tratamiento al ciudadano, es esa conexión con, por ejemplo, yo veo la agricultura botada hace años en mi país y veo siempre como un espacio de floración pura, aquel sector que podría no solamente generar dólares en exportación, sino una gran cantidad de empleo. Entonces, a veces las promesas que los políticos quieren llevar a cabo son más sencillas y esto es más fácil de lo que tal vez proponen en esos 16 escándalos que vamos a escuchar, porque son 16, 17, 12, 10 propuestas que escucharemos incompletas, troceadas. Escucharás al que más conoces, porque así mismo es, o que a quien tengas tal vez alguna curiosidad, pero no podrás escucharlos todos, no podrás entenderlo nada, y tendrás que votar por lo que te parece, y ahí está el problema. ¿Cómo prevés ese primer debate? Bueno, no sé cómo en el formato no tengo idea cómo lo van a hacer, ahí tiene que venir un inventor, digamos, a ver cómo van ustedes a poder entrevistar a 16, a 12, claro. 14, tendrán que dedicarle los programas enteros a entrevistar a los candidatos, a ver cuál es, digamos, el que tiene alguna idea de lo que va a hacer, porque también hay que entender, Omar, que la clase política le falta profesión, no hay la profesión del político. Entonces tal vez habrá gente que tiene muy buenas intenciones, otros que tienen intenciones más o menos, no sabemos, otros que son profesionales y otros que están jugando a ver qué tal me va en la foto. Entonces esto en el mundo, no hablo de personas, yo jamás voy contra las personas, yo voy contra los sistemas, contra el sistema que no funciona. Y me parece que el sistema en Ecuador, a la medida que necesitamos, no funciona. Si esto es un suero para un enfermo, este suero no es el que queremos. Perfecto. Ahora, Alfonso, ya vámonos del análisis de lo que pasa con el electorado a aterrizar al electoral. A la larga, creo que esta fragmentación sí termina beneficiando a los más conocidos, ¿verdad? A Daniel Noboa, a la RC, a Leonidas Issa, quizás a los nombres que ya están más afincados en el imaginario del electorado, ¿no? Totalmente, para bien y para mal, digamos. Si no te caiga bien, vas a escucharlo porque de otra forma pues lo conoces y te interesará ver cuál es el punto diferente con quien crees que pudiese tener algo similar a ti. Pero sin duda, el gobierno nace también o parte como un candidato fuerte, porque de otra forma también tiene la atención en este tiempo que falta para que inicie la elección. Recordar que este año no es la elección y sin duda pues tienes este año de gobierno y le puedes jugar bien o le puedes jugar mal. Yo pienso que ya tiene un hito que cumplir y el gobierno puede ser medido ante ello, que vendría a ser el tema energético. Si le va bien, para arriba. Si le va mal, bueno, se le complica la elección, ¿no? Ahora, Alfonso, con respecto al tema, ayer estaba revisando las cifras de Comunicaliza. Yo sé que es muy imprudente decir que la fotografía de hoy es la que vamos a ver en febrero, pero por lo menos en la parte legislativa yo le encuentro mucho sentido, ¿no? Están los dos grandes polos, ¿no? RC un poquito más arriba en la asambleístas, ojo, un poquito más arriba que ADN todavía tiene caras muy nuevas, y muy abajo de ahí viene Pachacuti, PCC, pero hay un bloque bastante amontonado y muy similar, ¿no? PCC, Pachacuti, Centro Democrático, Partido Socialista. Es decir, vamos a tener una nueva asamblea con dos bloques, uno de 40 y pico, otro de 30 y pico, y ahí mini bloques de 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1. Ya, eso, a ver, aquí se cambió la distribución de método de escaños con la finalidad de, a ver, no tengamos aplanadoras y seamos más democráticos y tengamos muchos partidos y representación de minorías, pero oiga, también estamos teniendo mini bloques que son perjudiciales, pues. Totalmente. Y sabes qué, man, lo más sorprendente, que son como corredores tal vez de chantaje, de corrupción, de arranche, de ese canibalismo político. Y olvidemos que no hubiera corrupción, hay canibalismo político para arrancharse los curules. Entonces, yo creo que todo ese tipo de elementos que tenemos hoy por hoy nos tienen que llamar a una reflexión profunda, digamos, ¿no? Y uno dice, ¿qué reflexión profunda? Porque a veces vienen analistas y decimos esto y se queda eso boteando en el aire. Yo pienso que eso tiene que ser agarrado por alguien.
Y yo creo que la academia, sin duda, tiene que ser un espacio donde se puedan colar mejores propuestas. Omar, yo soy de la intención y de la creencia de que en el Ecuador lo que falta es un plan país, un plan que diga el 1, 2, 3, porque no tenemos claro el 1, 2, 3. Cada político viene y pone lo que a él le parece pone que su es receta. Importante. Pero no es el doctor pues, que todos necesitamos, ¿no? Pues aquí no necesitamos un médico clínico, necesitamos un gastroenterólogo, otro un cardiólogo. Es que el Ecuador tiene varios problemas, pero aquí una sola receta no existe. Tiene que tener una amalgama de buenas ideas que sean ejecutables y que sean financiables y ejecutables en el gobierno de verdad. Porque cuando vamos a las campañas electorales, ya sea de los presidenciables o de los legislativos, uno dice, pero ya, pues el día que son gobierno, esto en 3 segundos comienza a volar y aquí tendrás, claro, y es una cosa totalmente improbable, pero finalmente, pues, la esperanza o tal vez la necesidad te obliga a creer en algo, y ya crees, y te embaucaste, votaste, y finalmente te decepcionaste. Y eso es lo que continuamente pasa. Lo de la asamblea, Omar, yo solamente puedo ver ahí un camino peligroso para las nuevas aprobaciones de leyes, muy complicado, porque en este país lo que no se puede es gobernar solo. Claro, no se puede, ya tenemos ya 3 gobiernos que lo están diciendo. O sea, y es que también hemos tenido 2 gobiernos consecutivos que han llegado con bloques minoritarios. O sea, un Guillermo Lasso llegó con 14, me acuerdo, Guillermo Lasso, y lo mismo más o menos llegó Noboa. 12, 14, sí. 12, 14. Pero en el mundo pasa esto, las votaciones no tienen grandes mayorías. Claro. Por ende, los problemas de gobernar son enormes. Entonces hay que quitarles tal vez lo central a los políticos, que es ese armaje del plan país. 10 cosas que tengan que respetar, todo el mundo tenga que respetar 10 cosas, que no se muevan para que la gente sepa dónde caminar, porque el problema es la sorpresa, que vas caminando y te cae un palazo, vas caminando y te meten el pie. Eso no, pues ese es el camino que nadie quiere caminar. Pues uno quisiera es que alguien le diga, bueno, por aquí camina, que tranquilo, que aquí no hay patadas ni empujones. Y eso ojalá que fuese el camino pues, que nos dictasen los políticos, pero no lo tenemos por ese lado. Entonces pienso, y tal vez mi opinión central en esto es, quitémosle la posibilidad a los políticos que nos armen un plan y vamos hacia la sociedad civil y a la academia para armar las 10 cosas inamovibles en Ecuador donde todo el mundo la debe respetar, los políticos, por supuesto, y cada vez que venga uno que se siente, se tenga que cuadrar ante las 10 cosas que el ecuatoriano quiere que se respete. Tenemos miles de encuestas, miles de información, ya sabemos dónde nos duele. Yo le digo 3, pero yo no soy pues quien tenga que armar el listado, yo puedo acompañar, pero no seré quién. Seguridad, sin duda, economía, que es el problema mayor, y ahí venga el empleo por la mitad, y servicios públicos, todo venido a menos. Sí, es verdad. Ahora, Alfonso, sin pedir que des consultoría gratis, porque todo el mundo tiene que cobrar, a los políticos o partidos políticos que nos pueden estar viendo, ¿qué tipo de campaña tú crees que puede estar en sintonía con nuestra realidad? Porque mira, tú decías, a ver, a la vuelta de la esquina tenemos el mazazo que nos pueden dar los apagones. Y caramba, si vienen los apagones, y si vienen los apagones, que bueno, yo siento que la pregunta no es si vienen, sino por cuánto tiempo. ¿Cuándo? Exacto, ¿cuándo y por cuánto tiempo? Yo lo último, y te lo digo, yo antes que periodista soy ciudadano. O sea, yo primero soy ciudadano y después soy periodista. Si yo te juro que si a mí me vuelven nuevamente los apagones y yo veo al presidente o a cualquier candidato bailando en TikTok, me va a entrar la violencia, ¿Qué tipo de campaña tiene que ir de la mano con el estado de ánimo que estamos teniendo hoy por hoy en Ecuador? Yo pienso que de concentración total en 3 temáticas, el que se va mucho más allá es imposible entenderlo, como va a haber un escándalo, un estruendo político, pues van a haber miles de propuestas al mismo tiempo. 3 temas cortos y el 1, 2, 3. ¿Por cuál es el problema? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y cuáles van a ser los resultados, digamos? ¿Y cuánto tiempo? Pues en ese tiempo lo mides también. Es algo sencillo, algo corto y algo que demuestre preocupación y que no demuestre banalidad. Porque si hay algo que tal vez no nos gusta de los políticos es ese nivel de egocentrismo o tal vez el ego que nos permite y nos hace tan lejanos. El político no puede ser lejano al ciudadano, por eso es que cuando llega al poder parece extrañísimo con los problemas regulares o cotidianos del ciudadano, porque se olvidó que también era pues uno de ellos, ¿no? Y que también lo sufría, que también le cortaban la luz y que también los impuestos y todas las cosas tremendas que nos han pasado en este tiempo, porque parece que no va conectado con la necesidad real del ecuatoriano, que es vivir en paz, tener empleo y que lo atienda bien con los servicios públicos, que vayas a una cédula y no tengas que esperar 40 horas y ni pagarle a un tipo para que tenga un turno. Esas son las cosas que
pensaría yo que no podemos retroceder y en otras áreas solo tenemos que avanzar. Tema energético, esto de los apagones me parece por demás una tomadura de pelo. Y bueno, pues en mi caso, imagínense. Entonces, comprenderá que ya no podemos comer cuentos, mi querido Omar. Yo creo en las propuestas que tengan capacidad de ejecución, capacidad de financiamiento, es decir, que puedan realmente ejecutarse, que no suene a unas cosas imposibles, casi como un álgebra que no se puede ni se sabe cómo se va a implementar, sino 1, 2, 3. ¿Cuál es el problema? ¿Usted cómo lo implementa? ¿Y cómo lo va a financiar? ¿Y por cuánto tiempo lo va a hacer? Pues, ¿no? Tú mencionabas el tema energético y siento que hay que medir las cosas, ¿no? Y tú también decías, a ver, tenemos un presidente / candidato que todo lo que haga como presidente le va a afectar como candidato. Mira, es imposible que los apagones de diciembre o de abril podérselos haber chantado a este gobierno. Pero ya cambia la cosa si en 2, 3 semanas volvemos a tener apagones, porque algo pudiste haber hecho en este tiempo, ¿no? Pudiste haberte preparado y a ver, y eso es lo que va a mi pregunta, porque el gobierno supongo que ya está preparando una estrategia comunicacional para lo que se le viene. Va a tener que echarle la culpa a alguien o a algo de lo que va a pasar. La pregunta es, ¿tú sientes que ha cambiado el Daniel Noboa candidato al Daniel Noboa presidente desde el punto de vista del manejo político comunicacional? Porque aquí han pasado colegas tuyos que han dicho, mira, en campaña te presentabas como el anti-nada y ahora ya te convertiste en el anti-D. ¿Tú has visto alguna metamorfosis dentro de Noboa y prevés una metamorfosis más para la campaña que se avecina? Siempre hay un cambio desde el candidato a gobierno, siempre sucede eso. También hay mucha frustración en la mitad porque hay una cantidad de cosas que ofreces que no la vas a poder cumplir. Y yo creo que sin duda, mi querido Omar, este presidente tiene este reto energético, resulta ser el reto, tal vez la hazaña más grande que tenga que cumplir porque es digamos, muy pegado con la elección. Y yo creo que sí ha hecho algo diferente a lo que hizo en el comienzo. Declaró en emergencia el sector eléctrico y eso le permite hacer algunas cosas. Que le haya funcionado, pues bueno, este tema de las barcazas, no sé. En Ecuador pasamos revista muy rápido los temas y bueno, ya de la Bartaz, yo vi que hoy tú lo comentabas, pero tal vez la gran mayoría del eco público lo dejó de comentar. Esto es un tema que hay que hablarlo. ¿Qué pasa con las soluciones que ya hoy por hoy han implementado? ¿Cómo nos va? Porque ese es el elemento de medición cuando uno puede saber si esto funciona o no. Exacto. No para castigar a las personas, sino para castigar los métodos, porque algo tiene que funcionar. Nadie se quiere comer 2 horas sin luz diario, pues no, eso es un problema, menos en Guayaquil o en la costa que hace un calor terrible y es imposible no solo trabajar, sino pensar, ¿sí? Entonces, fuera de esto, yo considero, mi querido Omar, que el presidente tiene un reto enorme como precandidato. Me parece siempre injusto personas que tengan ventaja, digamos, en una elección. Yo creo en la justicia y creo que sin duda ser candidato en el gobierno o precandidato te da una ventaja, pues, y eso significaría una injusticia. Más aún si hablamos esto de que necesitas tener facilidades o posibilidades para que todo el mundo se candidatice, ¿no? Y solo necesitas una cédula, necesitas ser afiliado de un partido. Entonces hay esa desconexión con las realidades y tal vez con la competencia justa, pero a su vez considero que el presidente o gobierno tiene grandes posibilidades de subir como de bajar, y ese es justamente el riesgo de ser un candidato en el poder, ¿no? Alfonso Rollero, consultor en manejo de crisis y comunicación política. Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo. Omar, muchísimas gracias por la invitación y las próximas espero estar conversando con ustedes en cabina. Muchas gracias. Aquí con un cafecito, no te preocupes. Cuídate, Alfonso. Gracias por estar con nosotros. Bueno.